Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Imaginen a los primeros humanos, nuestros ancestros, caminando por la Tierra hace millones de años. Estos seres primitivos, aunque rudimentarios en apariencia, poseían una inteligencia innata que les permitió adaptarse y sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Eran inteligentes, ingeniosos y estaban impulsados por la voluntad de sobrevivir. Cada día era una lucha por la existencia, y cada descubrimiento, por pequeño que fuera, marcaba una diferencia crucial en sus vidas. Sus primeras herramientas eran simples: una piedra afilada, un garrote resistente. Estas herramientas, aunque básicas, eran esenciales para su supervivencia diaria. Estos no eran solo objetos, eran extensiones de la capacidad humana. Con cada herramienta nuestros ancestros podían hacer más, alcanzar más y, en última instancia, sobrevivir mejor. La Edad de Piedra, como la llamamos, fue una época de increíble innovación. Fue un periodo en el que la creatividad humana comenzó a florecer, dando lugar a inventos que cambiarían el curso de la historia. Con piedra, madera y hueso, los primeros humanos crearon herramientas para cazar, recolectar y construir. Estas herramientas no solo facilitaban sus tareas diarias, sino que también les permitían explorar nuevas posibilidades. Estas herramientas les permitieron acceder a nuevas fuentes de alimentos, protegerse de los depredadores y construir refugios contra los elementos. Cada herramienta era una extensión de su ingenio y adaptabilidad. Cada golpe de hacha de mano, cada golpe de pedernal, empujaba los límites de lo que los humanos podían lograr. Con cada nuevo invento se abrían nuevas oportunidades y se superaban nuevos desafíos. La vida era desafiante en la Edad de Piedra, pero nuestros ancestros prosperaron. A través de la cooperación y la innovación, lograron no solo sobrevivir, sino también prosperar en un entorno hostil. Sus herramientas, aunque rudimentarias, fueron la base sobre la cual se construiría la civilización humana. Cada herramienta era un paso hacia adelante en el largo camino de la evolución humana. Estas herramientas eran más que simples objetos, representaban el espíritu indomable de innovación que reside en todos nosotros. Eran símbolos de la capacidad humana para adaptarse y superar cualquier obstáculo. A medida que avanzábamos por la Edad de Piedra, nuestras herramientas se volvieron más sofisticadas. La evolución de estas herramientas reflejaba el crecimiento de nuestra comprensión y habilidades. Aprendimos a crear cuchillas más afiladas, hachas más eficientes y herramientas para raspar pieles y preparar alimentos. Cada nuevo diseño mejoraba nuestra capacidad para sobrevivir y prosperar. Estos avances pueden parecer pequeños, pero representaron saltos significativos en la comprensión humana y nuestra capacidad para moldear el mundo que nos rodea. Cada herramienta nueva era un testimonio del ingenio y la perseverancia de nuestros ancestros. El tiempo siguió su curso y, después de milenios de usar piedra, los humanos descubrieron un nuevo material, el cobre. Este descubrimiento no fue inmediato, sino el resultado de observaciones y experimentaciones a lo largo de generaciones. Esto marcó el comienzo de la Edad del Cobre, un periodo de cambios significativos en la historia de la humanidad. Durante este tiempo, las comunidades comenzaron a ver el potencial del cobre no solo para herramientas, sino también para adornos y objetos rituales. El cobre, a diferencia de la piedra, podía calentarse y moldearse en diferentes formas. Este proceso de calentamiento y moldeado permitió a los humanos crear una variedad de objetos que antes eran imposibles de fabricar. Esta nueva capacidad para dar forma al metal abrió un universo de posibilidades. Los artesanos de la época comenzaron a experimentar con diferentes técnicas para mejorar la calidad y la durabilidad de sus creaciones. Ahora podíamos crear herramientas que fueran más afiladas, más duraderas y más eficientes que sus predecesoras de piedra. Estas herramientas no solo mejoraron la eficiencia en la caza y la construcción, sino que también revolucionaron la agricultura. Las herramientas de cobre, aunque más blandas que las herramientas de metal posteriores,
ofrecían una clara ventaja para dar forma y trabajar con materiales. Los artesanos podían crear detalles más finos y precisos en sus trabajos. El descubrimiento del cobre también condujo al desarrollo de nuevas técnicas como la fundición. La fundición permitió a los humanos extraer y purificar el cobre de manera más eficiente, lo que aumentó la disponibilidad del metal. Este proceso, que utiliza calor para extraer metal del mineral, fue un avance fundamental en la historia de la humanidad. La capacidad de fundir cobre llevó a la creación de hornos y herramientas especializadas para manejar el metal caliente. Marcó el comienzo de la metalurgia, la ciencia de trabajar con metales, que daría forma al curso de la civilización en los milenios venideros. La metalurgia no solo se limitó al cobre, sino que sentó las bases para el descubrimiento y uso de otros metales. Con herramientas de cobre, los humanos podían cultivar la tierra de manera más efectiva, lo que llevó a suministros de alimentos más grandes y estables. Esto permitió a las comunidades crecer y prosperar, reduciendo la dependencia de la caza y la recolección. Esto, a su vez, permitió el desarrollo de asentamientos más grandes y los inicios de sociedades organizadas. Las aldeas se convirtieron en ciudades y las estructuras sociales comenzaron a complejizarse. La edad del cobre representó un importante paso adelante en el ingenio humano y preparó el escenario para avances aún mayores por venir. Este periodo de innovación y descubrimiento sentó las bases para la edad del bronce y más allá, marcando el inicio de una nueva era de progreso y desarrollo. El descubrimiento del hierro marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Más fuerte y duradero que el cobre, el hierro se convirtió rápidamente en el material preferido para herramientas y armas. La Edad del Hierro, como se la conoció, fue una época de innovación y crecimiento sin precedentes. Las herramientas de hierro fueron revolucionarias. Permitieron a los agricultores trabajar la tierra de manera más eficiente, produciendo más alimentos. Permitieron la construcción de edificios más fuertes, caminos más largos y defensas más formidables. El Imperio Romano, por ejemplo, construyó su vasta infraestructura y sus formidables legiones sobre la base de herramientas y armas de hierro. El desarrollo de la fundición de hierro, un proceso más complejo que la fundición de cobre, requirió una mayor destreza tecnológica. Esto llevó a la invención de nuevas herramientas y técnicas, impulsando aún más la innovación humana. La capacidad de dar forma y utilizar hierro alimentó un ciclo de progreso, impulsando el desarrollo de herramientas y tecnologías cada vez más sofisticadas. La Edad del Hierro no se trató solo de herramientas más fuertes, se trató de expandir posibilidades. El hierro nos permitió construir, crear y conquistar a una escala nunca antes imaginada. Fue un testimonio del poder del ingenio humano y nuestra búsqueda incesante del progreso. Si bien el hierro revolucionó la fabricación de herramientas, la historia de los metales no terminó ahí. La evolución de los materiales ha sido un viaje fascinante. Los humanos, siempre aficionados a la innovación y la experimentación, combinaron cobre y estaño para crear bronce, un metal apreciado por su durabilidad y resistencia a la corrosión. Este nuevo material abrió un mundo de posibilidades. Las herramientas de bronce, aunque no tan fuertes como el hierro, tenían un filo más afilado y se volvieron esenciales para fabricar objetos intrincados. La precisión que ofrecían era incomparable. El desarrollo del bronce condujo al florecimiento del arte y la artesanía. Intrincadas joyas, esculturas detalladas e incluso instrumentos musicales fueron fundidos en bronce, mostrando la versatilidad del material, mostrando el espíritu artístico que floreció junto con el avance tecnológico. Los artesanos de la época se convirtieron en verdaderos maestros. El bronce, a su manera, contribuyó a la riqueza y complejidad de la cultura humana, dejando un legado duradero. Más tarde, el descubrimiento del acero, una aleación de hierro y carbono, marcó otro salto adelante. Este avance fue monumental, más fuerte, más ligero y más resistente al óxido que el hierro. El acero se convirtió en la columna vertebral de la construcción, la ingeniería y la fabricación. La fabricación y la fabricación de herramientas modernas. Desde rascacielos hasta instrumentos quirúrgicos, el acero es fundamental. La versatilidad del acero sigue dando forma a nuestro mundo.
Su impacto es visible en casi todos los aspectos de la vida moderna. La evolución de las herramientas fue de la mano de la especialización de los oficios. Los herreros, los caldereros y más tarde, los trabajadores siderúrgicos, cada uno desempeñando un papel crucial, perfeccionaron sus habilidades a lo largo de generaciones, dedicando sus vidas a la maestría de su oficio, transmitiendo conocimientos y técnicas de refinamiento. Este proceso de aprendizaje y perfeccionamiento fue esencial. Esta especialización condujo a la creación de herramientas cada vez más especializadas, cada una diseñada para un propósito específico, desde la agricultura hasta la guerra, y empujando los límites del ingenio humano. La creatividad y la innovación siempre han sido el motor del progreso. Los mitos clave que cambiaron la historia. Estos mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.